para el país. Por eso pensamos que una reforma integral de las finanzas públicas es inevitable e inaplazable. Es decir, si no lo hacemos, vamos a continuar con tasas de crecimiento mediocres, 2%, 1,5%, 2,5%, incapaces de generar empleo, incapaces de reducir la pobreza, de mejorar la distribución del ingreso y, por supuesto, vamos a propiciar criminalidad al final del día, como lo estamos haciendo. Bien, ¿por qué integral? ¿Qué hay que hacer en el campo del gasto público? Y veamos ahora, y empiezo por el gasto público, que creemos que es donde hay mucho que hacer. El gasto es, en muchos de sus renglones, no quiere decir que esto sea en todos los renglones, pero en muchos de los renglones, y no podríamos darnos el lujo de que fuera en un solo renglón, es ineficiente, regresivo y no es efectivo. Hay programas regresivos. ¿Qué quiere decir que sean programas regresivos? Son programas que ayudan más a los que menos lo requieren, en sectores, en regiones, y menos a los que más lo requieren. No hay un programa, un presupuesto dirigido a resolver de una vez por todas el empleo, por ejemplo. Hay desperdicios enormes de recursos. Hay poca inversión, se asiste, se da un beneficio importante a algunos grupos, que son los privilegiados de nuestro presupuesto. Las transferencias y las participaciones a estados y municipios no tienen el objetivo ni están alineados con un proyecto de país. Y la renta petrolera, y esto lo podemos discutir, en los últimos 9 años, la renta petrolera, no el ingreso, o sea, sino lo que ya sobra después de los costos, han sido en promedio, en cualquier cálculo que ustedes hagan, viendo las anuales de Pemex, nuestra balanza de pagos, lo que quieran ver, es de alrededor de unos 30,000 millones de dólares en promedio al año. Estos son 270,000 millones de dólares en los últimos 9 años. Bueno, alguien me puede discutir que no, bueno, 250,000 millones de dólares. Bueno, está bien. Es la tercera parte del estímulo fiscal de Estados Unidos que no ha podido aplicar totalmente en este año. Es 3 o 4 veces nuestra deuda externa, dependiendo del año que quieran medir, 60 o 70,000 millones de pesos. Era el saldo de nuestra deuda externa. La pregunta es, ¿en dónde están esos recursos? ¿En dónde están? ¿En mejor infraestructura? ¿En más camas en hospitales? ¿En mejor educación? ¿En calidad de educación? Pues hay algunas cosas por ahí, mínimas, pero no están. Como ven, y lo veremos más dramáticamente en un momento, el gasto corriente se desprende y el gasto capital casi se mantiene constante abajo, con excepción de lo que ha sucedido en los últimos años, pero la brecha es enorme y cuando veamos lo que sucede en el 2009 y en el 2010 más adelante, es mucho más dramático. Esto tiene que ver con la regresividad del gasto público. Los renglones que están arriba, con las barras hacia la derecha de ustedes, son los programas regresivos. Los de abajo son los progresivos. Las pensiones del ISSSTE evidentemente son regresivas, las del Seguro Social, la salud hospitalaria, la educación superior, los programas de Pemex y de salud del ISSSTE, el subsidio eléctrico, etcétera, Procampo, las becas, y es hasta el bachillerato, la secundaria, el preescolar, donde sí tienen acceso la gran mayoría de nuestros compatriotas, ¿no? El Seguro Popular, oportunidades y las becas de oportunidades. Este no es un trabajo nuestro, este es de la Secretaría de Hacienda. Entonces, resulta que una parte importantísima de nuestros impuestos es para mantener algunos sindicatos y pensiones que estamos metidos en una trampa histórica, grave, como vamos a ver. Indicadores de competitividad, solamente para seguirles recordando los lugares que tenemos, ¿no? Seguramente estas cifras ustedes las han visto.
La desviación de fondos públicos, estamos en el lugar 95, la transparencia 94, crimen organizado y costos de regulación en el lugar 121. ¿No? Hay un dicho, bueno, una frase de uno de los filósofos, no me acuerdo de quién ahora, que tiene 2000 años, la frase que decía, más regulación, más corrupción. Y bueno, eso no hay duda, ¿no? Es el procedimiento de todos los días. Favoritismo en decisiones gubernamentales, en el lugar 90. Este es el Foro Económico Mundial. Derechos de propiedad en el 89. Alguien me decía, muy querido amigo, me decía, en México sí hay una gran certeza jurídica sobre los derechos de propiedad. Yo le decía, mira, seguramente las grandes empresas sí lo tienen. No tengo duda que Volkswagen no tenga problemas sobre sus terrenos, o Chrysler, o quien les gusta. Pero métete un poco más abajo, y además los derechos de propiedad son brutalmente regresivos. Los que tienen problemas en derechos de propiedad son las clases medias, los pequeños empresarios y más abajo. En México no hay certeza jurídica sobre los derechos de propiedad. Por lo tanto, no puede haber tampoco, con esa facilidad que requeriríamos, la inversión en los niveles de las pequeñas y de las micros, ¿no? Ahí hay que entrarle con una mordida, o pierdo esto, o me quitaron el terreno, o perdí el departamento que estaba rentando porque no me lo pagaron, etcétera, etcétera. Independencia judicial en el lugar 86, esto lo sabemos, en muchos estados es el caso. Protección a la propiedad intelectual en el 82. La calidad de la educación primaria en el 116. Esta es la inversión que requerimos, este es el capital humano que requerimos para el futuro del país. Y mientras no hagamos algo seriamente, vamos a seguir con estas tasas de crecimiento mediocre, creando más pobres, buscando más recursos para aliviar los efectos de la pobreza y no la remediamos. Esta es la situación, esta es la realidad. La mortalidad infantil en 77, en el lugar 77, que se debe haber acelerado brutalmente en el último año. Bueno, ¿qué requerimos? Una reingeniería de la administración pública en todos los órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, y en los poderes de la Unión también. Es ridículo que tengamos una mayor mortalidad infantil y, como habrán visto, se gaste 1 millón y tantos, un ejemplo absurdo si quieren, en muebles nuevos, ¿no? En el Poder Judicial. Sistema de evaluación de desempeño, esto es muy grave. Y es esencial hacer algo en esto. Nuestra propuesta era desaparecer la Secretaría de la Función Pública. Pero vamos más allá. Hemos propuesto desaparecer la auditoría de la Federación, la Auditoría Superior de la Federación. ¿Por qué? ¿Se ha reducido la corrupción en general? La respuesta es no. ¿Ha mejorado la transparencia? ¿Ha habido mejor rendición de cuentas? La respuesta es no. Y la Auditoría Superior de la Federación nos presenta, con un retraso de 2 años o de 1 año y medio, una revisión de la cuenta pública del presupuesto de la Federación. ¿Nos sirve de algo? Pues no, absolutamente de nada. Y entonces va a la Secretaría de Agricultura y le dicen, este renglón, no hay claridad en esto, se reúnen el oficial mayor tal, y a los 2 meses presentan algunas pruebas, se hace una nota, se acabó, ¿no? Y la Secretaría de la Función Pública, pues desgraciadamente, tampoco, ¿no? ¿Qué hacer? Lo que nosotros estamos proponiendo es un órgano de evaluación externo, autónomo, que haga auditorías en tiempo real a programas, a secretarías, idealmente a estados y municipios, en donde se pueda ver la utilización específica de los recursos. La alineación del gasto con las prioridades del país, bueno, pues esto es fundamental. Tenemos un presupuesto que típicamente está respondiendo a las presiones de grupos específicos, empresariales, sindicatos, etcétera, y por darle entrada, por resolver las presiones en la Cámara de Diputados, fundamentalmente, se va repitiendo. Un día platicaba con uno de los secretarios y le decía, oye, lo que tenemos es un presupuesto que yo no veo cómo se diferencie del presupuesto que teníamos hace 20 años o hace 15 años. Es decir, ¿dónde está el gran nuevo presupuesto, el nuevo país? Pues no es cierto, ¿no? Bueno, la transparencia y la rendición de cuentas, ya no me detengo, ya les comenté. Por ejemplo, todos los pagos se podrían llevar a cabo en
a través de transferencias